Muy buenas. Vamos a abordar lo que se llama el manifiesto de desarrollo de clientes. Estamos hablando de unas reglas de oro para optimizar la aplicación de Lean Startup, ya no solo a proyectos de emprendimiento, sino también a nivel educativo. Hablamos de 14 ideas fundamentales que quizás ahora suenan un poco teóricas al comienzo del proceso, pero que vais a ver cómo nos vamos a encontrar con ellas en nuestro día a día. Bien, en primer lugar, comenzamos con Get Out of the Building. ¿Dónde están los hechos? Fijaos que estamos muy acostumbrados a trabajar en el aula. Y en el aula vamos a realizar actividades geniales, pero actividades de diseño. Podremos diseñar en el aula y seguramente que vamos a hacer un trabajo enriquecedor, pero desde el punto de vista emprendedor no vale de mucho, no vale mucho realmente, porque realmente todo aquello que trabajamos en el aula son hipótesis, son suposiciones acerca de lo que creemos de nuestro modelo de negocio, pero en ningún caso son hechos. Cuando hablamos de un proyecto innovador, los hechos están fuera y por tanto habrá que salir del edificio, habrá que salir del aula y comprobar y testar todas nuestras hipótesis. En segundo lugar, hablamos de un mix de metodología y enfoque. Hablamos, como ya hemos podido ver en vídeos anteriores, por una parte, de la metodología de desarrollo de clientes, metodología que ya hemos visto que se traduce en dos fases fundamentales. Primero, buscar el modelo de negocios y segundo, ejecutarlo. En el primero, os recuerdo que cuando buscamos el modelo de negocio, en primer lugar, hablamos de una fase de descubrimiento de clientes y una segunda fase de validación de clientes. Y cuando hablamos de ejecutar el modelo de negocio, recordad que hablamos también de dos fases. Por una parte, de creación de demanda y en segundo lugar, de construcción de la compañía. Pero además también le ponemos un enfoque determinado que es el desarrollo de producto ágil. El manifiesto trabaja con ambas características, metodología y enfoque, y van a ser las que nos van a guiar en nuestro proceso emprendedor. En tercer lugar, el error como parte del proceso. Está claro que cuando voy a lanzar un modelo de negocios innovador, me voy a equivocar. Lo sé, lo sabemos de antemano. Asumir que nos vamos a equivocar, porque lo que tenemos claro es que no tenemos una bola mágica que prediga el futuro. Lo que tenemos son ideas. Seguramente que cuando trabajemos en equipo van a ser ideas potentes, ideas interesantes, pero como hemos dicho, hay que asumir que cuando estamos innovando nos vamos a equivocar. Lo importante no es equivocarse, lo importante es aprender de los errores. Y esas lecciones aprendidas van a ser claves para poder desarrollar nuestro proyecto emprendedor. En cuarto lugar, pivotar o iterar. Claro, cuando nosotros contrastemos nuestras hipótesis, vais a ver que en determinados casos vamos a validar las ideas que teníamos, en cuyo caso pasaremos a la fase siguiente, iteramos. Por otra parte, va a haber otras circunstancias en las que obviamente no vamos a validar nuestro planteamiento, nuestras hipótesis, no se va a cumplir. Veremos que obtendremos nueva información o lecciones aprendidas que nos dicen que las cosas no son como pensamos, en cuyo caso habrá que pivotar. Por ejemplo, si tú piensas que un cliente es de una determinada forma y compruebas que no es así, bien porque su perfil no se ajusta a lo que tú piensas, o bien porque no tiene el problema que tú piensas que tiene, o no es del tamaño que tú crees, habrá que pivotar, habrá que cambiar. Lo iremos viendo. Bien, en quinto lugar, hablaríamos del plan de negocios. La herramienta fundamental de la mayor parte de los proyectos, o mejor dicho, programas de emprendimiento en educación, se basan en hacer un plan de negocios. Y un plan de negocios, hoy en día, no tiene sentido en las fases iniciales del proyecto. En serio, no tiene sentido hacer un plan de negocios basándonos en suposiciones, porque, bueno, pues efectivamente lo vamos a hacer en nuestro documento de Word cuando redactemos el proyecto de empresa o en nuestro archivo de Excel u hoja de cálculo.
Todo va a cuadrar, por supuesto que todo va a cuadrar, pero no sirve de nada, porque nos estamos inventando todo el contenido de ese plan de negocios. Por lo tanto, habrá que esperar a pasar las fases iniciales de búsqueda, de descubrimiento de clientes, de validación de clientes. Habrá que traccionar con el mercado. Y cuando hayamos validado el encaje problema-solución, cuando hayamos validado el encaje producto-mercado, cuando seamos capaces de vender y de llegar al mercado, es cuando tiene sentido hacer un plan de negocios. Obviamente, si eres una empresa establecida, ese plan de negocios tiene sentido porque conoces las variables y obviamente hay que planificar, sin perjuicio de que esas planificaciones sean cada vez a menor plazo, simplemente por la realidad que vivimos. Bien, en sexto lugar, vamos a ver experimentos y producto mínimo viable. Claro, vamos a ver que entonces en nuestro modelo de negocio casi todos son suposiciones o hipótesis y habrá que validarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer realizando experimentos y con un concepto que es clave en Lean Startup como es producto mínimo viable. Nos quedamos entonces con la idea de que nos toca aplicar el método científico, de que para nuestras hipótesis habrá que diseñar experimentos y con la realización de los mismos obtener pruebas de si realmente las cosas son como pensamos o no. Bien, en séptimo lugar, habla de tipo de mercado. Y es que el tipo de mercado lo cambia todo. En función del tipo del mercado en el que nos encontremos, podremos hacer unas cosas u otras. Veremos más adelante, analizaremos los diferentes tipos de mercado y veréis que en función del tipo de mercado, bueno, pues el planteamiento y lo que podemos hacer es diferente. En octavo lugar, hablaríamos de la métrica que importa. Bueno, en innovación es clave medir. Realmente es clave medir en cualquier proceso que hagamos, pero en nuestro caso lo que tenemos que hacer es comprobar a través de experimentos si se van cumpliendo nuestras hipótesis y vamos a medir ese aprendizaje. Y lo vamos a hacer con métricas. Hacemos referencia, claro, en este apartado a múltiples de métricas. Veremos que hay muchísimas métricas que podemos utilizar y sin embargo la clave es decidir pocas métricas, pero las que verdaderamente nos demuestren si se están consiguiendo los encajes, problema-solución, producto-mercado, o si el mercado está traccionando. En definitiva, vamos a ver las métricas que nos interesan en cada una de las fases. Bien, veréis que en este proceso la clave es tomar decisiones rápidas. Hemos dicho que hay que ser ágiles. Se trata de aprender en el momento en el que estamos con nuestro proyecto innovador y necesariamente hay que hacerlo de manera rápida. Bien, punto número 10, pasión, obviamente una característica de todo emprendedor, aunque realmente debería ser una característica de toda persona, porque hoy en día una cualidad de ese nomad, de ese trabajador del futuro, es la pasión y tenemos que estar enfocados a la misma. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque la pasión es muy positiva, nos lleva a hacer cosas extraordinarias, pero también es cierto que hay que tener cuidado con el fin de no creernos nuestras propias ideas, que veremos que en muchos casos no son ciertas. Bien, como punto 11, veremos que la idea fundamental cuando estamos en modo startup es trabajar en equipo, de tal manera que no hay una jerarquía, no hay niveles como en una empresa, no hay títulos, realmente trabajamos todos en común y veréis que la forma de trabajar fundamental será en equipo, reuniéndonos periódicamente y estando perfectamente coordinados. Característica número 12, dentro de este manifiesto, orientación número 12, bootstrapping, vamos a trabajar a mínimo coste. Ya lo hemos avanzado, pero cuando estamos en fase de investigación, cuando estamos en fase de experimentación, no podemos gastar dinero. De tal manera que la idea fundamental es trabajar a mínimo coste. Veréis como si entramos en esta fase, en este modo, es habitual sorprendernos de las pocas necesidades que tenemos. Veremos a lo largo del curso muchos recursos en este sentido. Orientación número 13, comunicación, clave. La comunicación es clave, pero la comunicación es clave dentro del equipo y la comunicación es clave fuera del equipo. Veréis que es fundamental comentar, comunicar nuestra idea. Es la única manera de poder aprender.
Es muy habitual en nuestros proyectos emprendedores no querer comunicar nuestra idea a un grupo de alumnos o incluso tener ciertas reticencias a comentarlo fuera de clase. Y veremos que es un gran error, porque si no comentas tu idea, no puedes aprender. Fijaos, la idea se puede copiar, pues como se puede copiar prácticamente todo, pero lo que hay detrás es el trabajo, lo que hay detrás es eh, muchísimo esfuerzo y eso es lo que tienes que hacer. Y por último, bueno, pues debería haber un acuerdo en la aplicación de estas reglas dentro del equipo. Las 14 son fundamentales y nosotros lo que vamos a hacer es asumirlas como si de un contrato se tratara. Veréis que para poder aplicar Lean Startup firmaremos un contrato con 14 cláusulas, las 14 que hemos dicho. Y veréis que si las aplicamos tendremos muchas más posibilidades de éxito.